Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a ver dudas con respecto a lo que fueron las búsquedas, que es el tema que vimos la clase pasada. Entonces Brenda nos va a estar ayudando con esa parte. Entonces, pues ahorita expresen sus dudas que tengan. Hola, hola a todos, chicos. Pues sí, como dice Alex, si tienen alguna duda respecto a lo que vimos la clase pasada, en cuanto a la búsqueda de información pues bueno, en alguno de estos sistemas que vimos, pues es el momento, a ver, Georgina, dime, ¿qué duda tienes? ¿En qué tuviste problema? Adelante, Georgina. O a lo mejor lo escribí. A las páginas. Pues bueno, como les dije en la clase pasada, sí, no te preocupes, Georgina. Ok, sí, como les comenté, yo lo que les presenté, todas estas páginas y bases de datos que les presenté la clase pasada, pues debido a que pues están en esta licenciatura de, pues referente a la medicina, pues justamente ese tipo de sistemas pues yo se los presenté y también justamente porque son páginas que son básicas y por lo general siempre se utilizan en esta área. Y igualmente, como les comenté, estas páginas, las búsquedas son en inglés, ya que pues la producción científica por lo regular está en este idioma y van a encontrar más resultados en estos sistemas. Pues bueno, si ya quisiéramos o si quisieran en español, búsquedas en español, pues no es que no existan, sí existen pues producción científica en español, solo que pues como les comento es un poquito más, o van a encontrar más información e información más relevante en estas páginas que pues se utiliza el idioma inglés. Pues por ejemplo, en algunas de los buscadores que les puse, el de base, por ejemplo, me parece que sí puedes buscar en español, solo que pues como les digo, no encontrarían quizá muchos resultados si lo hacen, en cambio si lo hacen en inglés. Entonces, pues sí, justamente por eso es lo que les quería, pues les quería presentar estos sistemas porque van a recuperar más información, y aparte de más información, pues información más relevante, pues ya enfocándonos en el área médica. Sí, Georgina, pues sí, obviamente en un primer momento quizás se les haga complicada la búsqueda, pero pues bueno, es también cosa de práctica, también de investigación, como les comentaba que pues en un primer momento uno debe de conocer bien el tema que va a investigar, conocer qué temas están relacionados. Bueno, sí, como les comento que es importante el idioma inglés, pues también investigar, traducir un poquito cómo se dicen ciertas palabras o ciertos términos que se están buscando. Pero pues sí, entiendo completamente que al principio es algo complicado y pues más porque en un primer momento les digo que pues el simple hecho de traducir del español al inglés, pues sí,
pues sí, ahí también es un poquito de, pues de investigar, de traducir, etcétera. Y pues aparte ya utilizar todo esto de los operadores booleanos, pues de buscar también los términos mesh, es decir, sí entiendo que es complicado, pero pues es algo que les va a ser de mucha utilidad en el proceso de investigación. Uh-huh. Sí, es complicado al principio, pero ahora sí que es pues básico que así lo realicen. Em, y pues bueno, igualmente si ven que a lo mejor su estrategia de búsqueda no, pues a lo mejor no rindió frutos o como lo esperaban, pues es válido también cambiar algunos aspectos de la búsqueda que hicieron. Este, pues sí, también analizar la búsqueda que se hizo anteriormente y ya con base en eso ver más o menos qué cosas se pueden cambiar, qué cosas es indispensable que se queden en tu búsqueda. Qué bueno, Roque, sí. Qué bueno que te sirvieron tanto los descriptores como los operadores booleanos. Pero sí, es cosa de práctica, es cosa de que vayan viendo más o menos cómo utilizar ciertas cosas, ciertos elementos que vimos la clase pasada. Sí, entonces es ahora sí que aunque es complicado, créanme que es de mucha ayuda todo lo que vimos la clase pasada. Desde las fuentes o de los recursos, las páginas que vimos, hasta ya la parte de la estrategia de búsqueda, todo eso sí créanme que les va a servir mucho en un proceso de investigación, de cualquier tipo de investigación. Créanme que sí les va a funcionar bastante. ¿Alguna otra duda que tengan respecto al tema que vimos la clase pasada? Seguros, chicos, esta clase vamos pues sí, a resolver todo ese tipo de... Es el momento, chicos, por favor. Si tienen dudas, no se las queden. Aprovechen, aprovechen. ¿Alguien más que tenga dudas? No, profesor, bueno, yo por el momento no sé mis compañeros. Ok. No hay dudas, seguros. Seguro. Si no, pues para pasar a lo siguiente entonces. A ver. La búsqueda avanzada. Sí, Roque, toda la búsqueda que estés haciendo, sí, todo lo que haga, bueno, el tema en sí que estés buscando, en todos los campos de búsqueda tienes que rellenarlos, pues sí, en inglés siempre, o si no en el idioma en el que estés. Pero bueno, en este caso, como hacemos hincapié en que deben hacer sus búsquedas en inglés para que recuperen mayor información, pues sí, toda tu búsqueda, todos tus términos de búsqueda tienen que ser en el mismo idioma. Uh-huh.
¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Pues creo que ya no tienen más dudas, Alex. No sé si quieras pasar a Creo que no. lo que sigue. O no sé. A ver, alguien escribe más. ¿Habrá otros buscadores en español también? Pues igual sería cosa de checarlo, porque como les comento, yo les traje lo más relevante en el área Ajá. médica, lo que generalmente pues se utiliza y donde van a encontrar información relevante en su área, ya que pues ese es más el enfoque. Y pues de este tipo de recursos, pues les digo, son búsquedas en inglés, pero pues digo, si quieren, pues les investigo si hay algún otra página o buscador que sea en español y que aparte sea relevante para ustedes, para su área. Pero pues igual sería cosa de investigar, pero pues ahora sí que no les podría ya yo asegurar que exista algo así. Y más por esta parte que les digo que son sistemas básicos que siempre se utilizan en el área científica y en el área médica en específico. Pero pues, ok, déjenme investigar un poquito a ver si puedo encontrar algo así, pero no sé, no les podría yo asegurar en este momento si existe algo así. Pero pues igual yo les recomiendo que sigan utilizando estos recursos que vimos, pues por el mismo motivo que les estoy diciendo ahorita, que pues sí o sí son muy buenas fuentes, muy buenos recursos y pues son recursos de cajón, así que como que yo sí no les recomendaría mucho que los hicieran de lado porque son básicos para ustedes. Les digo, voy a investigar a ver si les encuentro lo que quieren, pero pues sí, yo les sugeriría que no los hicieran a un lado porque sí les serían de mucha ayuda. Ah, no, de ningún modo lo hago a un lado. Me aplico, pero quería saber si había también en español. Sí, Leticia, voy a investigarlo y se los comparto lo que encuentre, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Sí, ¿de qué? Por eso también hay que ser investigadores para generar contenido en español, porque la mayoría de las cosas que se han hecho pues están en inglés. Por eso es la insistencia, ¿no? De que el idioma es como tal, pues ha sido como el idioma universal, ¿no? Para mantener la información viva, porque pues, ha dominado en el transcurso del tiempo, ¿no? Y toda la investigación se genera en inglés. Sí, es verdad. Exactamente. Y fíjate que es muy interesante lo que dices, Alex, porque pues sí, justamente pues a ustedes que se les presentaron este tipo de recursos, pues sí, como vemos que lo que mayormente, o la investigación que mayormente existe está en inglés, pues sí, ¿por qué no? Pues incursionar, ¿no? También un poquito entonces para que pues también haya producción científica en español, ¿no? Entonces,
Pues sí, es muy interesante también esto que comentas, Alex. Por eso también la UNAM tiene su fuerza, ¿no? Porque la mayoría de las personas que se titulan es por medio de tesis o algún tipo de contenido, ¿no? Que se genere el contenido para que sea la fuerza que mantiene la universidad. Por eso ustedes deben de hacer eso, hacer esa fuerza de la universidad que estamos formando, ¿no? O sea, llevamos pocos años de generación, pero creo que sería suficientemente que se genera la información necesaria para el país, para el idioma, y que sea pionera, ¿no? Que sea pionera en investigación, en generación de contenido en español, ¿no? Para que puedan ser parte de toda esa gama de conocimiento que genera las universidades, ¿no? Y que, pues, ¿por qué no? Ponernos al nivel de la UNAM, ¿por qué no, no? Exactamente. Por ejemplo, el otro estaba viendo un comentario de un alemán que dice, ¿por qué Alemania es tan fuerte y por qué otros países no? Precisamente por eso, porque ellos no, por ejemplo, no hacen exámenes de opción múltiple, ellos hacen exámenes de ensayos, de escribir, de redactar. Por eso es importante la redacción, por eso es importante leer, el analizar las lecturas para poder pues, generar criterios, generar pensamiento y con base en ello generar lo que es el contenido, la información como tal. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Alex. Dice Roque, si por ejemplo deseamos utilizar Zotero para bibliografía, la información que insertemos debe ser en el idioma original. Sí, 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 debe ser en el idioma original. Por ejemplo, pues el título pues no lo vas a traducir, ¿no? No lo vas a traducir al español, tiene que ser la fuente utilizando Zotero o a lo mejor realizando uno mismo la bibliografía. Sea como sea, siempre la bibliografía tiene que ser en el idioma en el que está. Por ejemplo, también en muchos estilos bibliográficos eh, se utiliza el lugar de edición. Por ejemplo, eso también pues se tiene que poner en el idioma en el que está la fuente. Entonces, sí, toda la bibliografía o la referencia que se esté poniendo tiene que ser en el idioma en el que está, sea en inglés, sea en español, sea en francés, en el idioma en el que esté se tiene que poner la bibliografía en ese idioma. Uh-huh. Ahí sí no hay traducción, es así literalmente como está. Igual recuerden que cuando hacen una cita, siempre debe de haber siempre debe de estar su correspondencia, es decir, su referencia en la parte de la bibliografía. Siempre tiene que estar también. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Creo que algunos acaban de entrar. Estamos viendo si tienen alguna duda respecto a la clase pasada. Ahorita estamos resolviendo esas dudas. Así que por favor externenlas para que se las podamos resolver. Roque Martínez tiene levantada la mano.
Dime, Rox. Sí, profe, yo solo quería hacer un comentario, bueno, una opinión muy subjetiva. La otra vez estaba leyendo un artículo precisamente dado a las investigaciones que se publican solamente son en el idioma inglés, entonces estaba viendo que muchas veces investigaciones que no están en ese idioma, a veces son minimizadas por la comunidad científica internacional, ¿no? Entonces también está revisando eso, pero como usted comentaba, no significa que no podamos publicar en español, ¿no? Precisamente por eso es que toda esta información debe ser pues súper concisa y sobre todo especializada, ¿no? Para que tenga un aporte en la comunidad científica, ¿no? Bueno, es lo que yo estuve revisando. Eso era todo, profe, gracias. Ok, gracias. Sí, precisamente, pues la mayoría de las investigaciones se han hecho en inglés, por eso, porque se ve la seriedad de las cosas, ¿no? Pero no por ello quiere decir que el generar el contenido no sea necesariamente en español, ¿no? Muchas investigaciones se hacen del POLI, de la UAM, de la UNAM, y tienen el prestigio pues, de una asociación internacional, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que ponerse las pilas y, ¿por qué no? Ser una de las universidades, dentro de las 4 universidades, 5 universidades más grandes de México, ¿no? Incluso ser la primera, ¿por qué no? Desbarrancar a muchas otras instituciones. A ver, Georgina, ¿qué quieres comentar? Sí, efectivamente, todo viene en inglés, entonces, pues también, en parte, mientras se genera el contenido en español, pues hay que aprender el inglés y ver la manera de por lo menos entenderlo, ¿no? De por lo menos saber qué voy a querer decir, ¿no? Bueno, la traducción, ¿no? Que decías que te parecía en español, pero era por la traducción que se generaba de en español. Bueno, dice Georgina que hace poco mis compañeros y yo trabajamos en una página de investigación y todo viene en inglés. La mayoría tuvo problemas, pero a mí, por mi parte, me aparecía en español por la configuración de la página. Me gustaría, me gustaría comentarles eso, que no sé si sea permitido en estos casos. La traducción de la página como tal o cómo. Pues en cuanto a las malas traducciones, pues justamente también entonces en ese caso, para, pues quizás sí existe esta duda de que si es una buena o mala traducción, pues igualmente uno, pues está esta parte de que también uno se tiene que adentrar, se tiene que pues digamos que formar entonces en diferentes áreas y una de ellas que también es muy importante en el área científica pues es pues conocer también otro tipo de idiomas además del español. Entonces pues es también importante entonces que pues uno también se abra un poquito más a pues a ese tipo de cosas, ¿no? A, digamos, cultivarnos también pues de otras áreas. Ya se me fue Brenda. Sí, precisamente eso, ¿no? O sea, los traductores son buenos, no digo que no sean buenos, pero recuerden que pues nuestras palabras tienen muchos significados, ¿no? Incluso el español tiene palabras que significan una o más cosas, ¿no?
no somos tan abiertos en ese sentido, sino si tenemos mucho vocabulario que se puede interpretar de diferente forma. Al igual que el inglés, se tiene que ir viendo qué palabras son las que pueden significar una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, claro, está el verbo to be, que significa el mismo verbo, significa dos cosas, ¿no? Ser o estar. Entonces, muchas otras palabras tienen ese mismo sentido. Entonces, sí es cuestión de también incorporarse, involucrarse y empaparse del inglés para, pues para entender todo ese tipo de información. Y también, pues, como te digo, las malas traducciones vienen por eso, porque al final lo traduce una máquina. Y si nosotros tenemos el conocimiento suficiente para poder reinterpretar la situación, pues tenemos que corregir ese tipo de errores, ¿no? Continúa, Brenda. Sí, gracias. Sí, bueno, a lo que iba era a eso, que no tratemos de evitar, pues cosas que nos van a servir, pues, en este proceso, en nuestra formación académica. Si es necesario que en este caso pues aprendan o se sumerjan más en conocer cierto idioma, pues no duden en hacerlo. Ese tipo de cosas nos abren mucho las puertas y pues nos va a ser de bastante utilidad siempre, tanto en nuestra vida académica como en nuestra vida personal. El aprender un idioma, eh, siempre nos va a abrir las puertas, siempre nos va a tener siempre algún beneficio, ¿no? Era básicamente lo que les quería comentar. Sí, efectivamente, la comprensión bueno, en su área, por ejemplo, pues es ir enfocándose al área médica. No es suficiente, porque siempre los idiomas van evolucionando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente sería enfocarse en la comprensión de los textos médicos en inglés para que con base en ello tengan herramientas para poder ir haciendo las búsquedas, entender los artículos, entender la información que se está presentando en el artículo. eh, y, y pues si ustedes tienen esa facilidad de meterse a esa parte, pues está bien. Presentación de que, Melissa. De lo que están explicando. Es que como estamos resolviendo dudas, entonces, pues sería, ahora sí, si ustedes tienen alguna duda, pues ya se les explicaría gráficamente la duda que tendrían, ¿no? Sí, justamente estamos destinando este tiempo para ver qué dudas tienen, si tienen alguna duda con lo que vimos la clase pasada, algo en específico que a lo mejor no pudieron hacer cierta búsqueda o no sé, lo que queremos es que nos digan qué dudas tienen con su tarea, que a lo mejor tuvieron algún problema, alguna duda, pues para aclarárselas. Estamos destinando este espacio ahorita. Aurora, segundo.
Bueno, yo, profesores, no es precisamente de ahorita de esta tarea de la búsqueda, sino más bien fue de la hoja de cálculo. Yo tengo un celular muy viejito, no tengo memoria, de hecho, no tengo ciertas, Facebook o eso, no lo tengo en mi teléfono, no, por el espacio. Yo no pude descargar la aplicación que nos mandó usted en el video para hacer la hoja de cálculo. Entonces la hice, bueno, intenté hacerla de la manera tradicional en mi computadora y a la hora de anclar, pues, o sea, así como dice ahí, selecciono y eso y no me aparece a mí la opción de anclar. Entonces, bueno, esa fue de una primera que tuve la dificultad. Después, cuando intenté copiar la información y a la hora que paso la información, los números se me regresan como a signos de gato, de número. Y entonces, y ya no me la da como originalmente estaba en el tabulador. Entonces, bueno, yo sí tuve problemas en cuanto a la hoja de cálculo. Sí, de hecho, un poquito de eso vamos a ver ya que terminemos esta parte de las dudas de los buscadores de información y vamos a enfocarnos también ahorita a lo de la hoja de cálculo y ver algunas otras funciones que les pueden ayudar para hacer análisis. Sí, gracias, profesor. Sí, de nada. Yo igual tuve ese problema, profe. Okay. Pero igual estuve viendo y, por ejemplo, cuando ya pasabas los datos a hoja de cálculo, bueno, ya para que te hiciera el tabulador, me di cuenta, y es bien gracioso cómo trabaja Excel, porque si tu título tiene corchetes, lo marca como... Ay, ¿cómo lo marcaba? Bueno, tiene que ver algo que los corchetes marca que ese trabajo no es predeterminado y no te va a dejar hacer la tabulación. Entonces tienes que renombrar el trabajo quitándole los corchetes o los paréntesis para que se guarde como tal el trabajo. Como que los caracteres no son admitidos, ¿no? En el nombre. Ajá, eso es muy gracioso porque cómo afecta un título a una estadística, bueno, a una tabla. Sí, claro. Sí, ahorita vamos a ver parte de ello. Y ya que si no tienen alguna duda de lo de la búsqueda, pues pasamos a ello, ¿vale? Sí, creo que tienen más dudas por lo que veo de Excel y toda esa parte más que de la clase pasada. Si quieres, pues pasamos a esa parte, Alex. Ok, bueno, dice Georgina, por mi parte yo en esa actividad tuve un problema, no al hacerlo, sino al enviarlo. Ok, ya que al enviarlo no se aparecen las tablas dinámicas, pero sí la había hecho incluido en la actividad. Ok, bueno, sí, entonces, pues vamos a pasar entonces a esa parte de las tablas dinámicas y les digo, ver otras funciones que les van a ayudar en los análisis de la información, ¿sale? ¿Les parece si damos 10 minutos y regresamos en eso para que tomemos un aire o esperamos a que se acabe el tiempo? Ok. Bueno, entonces, vamos a regresar a las 2:52, ¿sale? Sí, profesor. Vale, ahorita entramos en hoja de cálculo. Vale, ahorita nos vemos entonces. Sí, profe.